Mateo 11, versículo 12. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido en esta hora, Señor, que me uses predicando tu palabra con sabiduría, con inteligencia, con poder, Padre Santo. Sé que los corazones están dispuestos, Señor, están listos para recibir el consejo de tu palabra, Señor. Glorifícate, papá. Glorifícate, Padre Santo. Glorifica a tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo ministre cada corazón, cada vida, Padre Santo, redarguyendo, transformando, cambiando, sanando, Padre de la gloria. Porque lo único que puede cambiar al hombre es tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano, pero no se siente en su alabanza, ¿verdad? Siempre disponga su corazón a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está vivo, hermano. Y lo más importante es que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí con nosotros, hermano. Yo lo creo fielmente. Es la razón por la cual yo llego a la casa de Dios, a encontrarme con Jesús. Y vengo siempre con un corazón dispuesto, hermano, porque entiendo que Él es el único que tiene la palabra que puede sanarme, que puede corregirme, que puede disciplinarme y que puede encarrilarme, ¿verdad?, por el camino correcto. El tema que el Espíritu Santo me ministraba, hermano, y no había forma de poner otro tema ni otra forma de predicar otra cosa más que esto, hermano. Y tengo que ser obediente al Espíritu Santo. Y el tema es violencia en los aires. Diga conmigo, hermano, violencia en los aires. Lo que pasa en el mundo espiritual, hermano, la iglesia lo percibe, pero no solo en la iglesia, sino también el mundo físico. Porque cuando hay violencia en los aires, hermano, hay una repercusión aquí en la tierra. Mientras se predica la palabra, mientras usted y yo estamos dentro de la casa del Señor, hermano, los espíritus malos se mueven, oprimiendo las mentes, los corazones, para que usted y yo nos desenfoquemos y no comamos de este maná. Y que usted y yo nos vayamos vigorosos en el espíritu. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo escuchemos la palabra con nuestros oídos espirituales. Porque llegarán pensamientos, ¿verdad?, que predique rápido el predicador. Ojalá termine temprano, ¿verdad? Queremos ir a casa, estamos pensando en el restaurante, estamos pensando en los quehaceres, estamos pensando en el afán. Y al final, hermano, te fuiste vacío, ¿verdad? Pero el verdadero enfoque, hermano, por el cual estamos acá, es porque hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Usted no tiene que decirme a mí la necesidad que usted carga. Usted tiene que decírsela al Señor y reconocerla. Y saber que la medicina que se va a predicar lo va a sanar. Aunque muchas veces le va a doler, va a arder. Pero es necesaria, hermano, la palabra. Esta palabra, hermano, hay que prestarle atención. Hay que amarla, hay que honrarla. Por eso muchos predicadores a través de la historia fueron asesinados, fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad, predicaban la palabra, y la palabra es la que cambia el corazón del hombre. Pero como hay una violencia espiritual en los aires donde el enemigo no quiere que se hable la verdad, por ende trajo persecución en contra de estos hombres de Dios. Y Dios lo permite, hermano, para que nosotros entendamos que el mundo espiritual es real. Aunque los que fueron, ¿verdad?, muchas veces quizás ejecutados por predicar esta palabra, hermano, están en el reino de Dios. Porque estimada es la muerte de sus santos. ¿Va a haber persecución? Claro que sí. Por eso cuando usted y yo venimos al reino de Dios, hermano, usted debe entender
que usted está en el lente de las tinieblas. Se lo voy a volver a repetir. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermano, el enemigo, ¿verdad?, asigna espíritus malos para hacerte la guerra. Y más cuando tú comienzas a tener revelación, comienzas a tener sueños, comienzas a tener visiones, se te comienzan a profetizar profecías donde Dios te va a usar, donde Dios te va a levantar. Es ahí donde el enemigo pone la mirada en ti para ponerte obstáculos, para que la palabra, para que la visión, para que el sueño no se cumpla en tu vida y vivas frustrado y vivas cansado y vivas desenfocado, arruinado espiritualmente. Pero es por eso, hermano, que nosotros tenemos que ser violentos en el espíritu para arrebatar la palabra, la promesa, la profecía, la visión, el sueño que papá me ha dado. Porque el sueño que tú cargas, la visión que tú cargas es una semilla espiritual. Que habrán obstáculos para que tú no la veas en el mundo físico. Pero dependerá de tu violencia espiritual que la palabra se cumpla. Porque hay muchos sentados con ministerio, con profecía, con dones y con talentos, porque el enemigo los tiene atados a una silla, llenos de miedo, de temor, cautivos por las tinieblas. Pero usted y yo tenemos que ser violentos. Por eso te voy a predicar con violencia. Violencia espiritual, no contra ti, sino contra los espíritus malos que nos quieren engañar, que nos quieren atar, que nos quieren turbar, hermano, para que usted y yo no veamos la gloria de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes, hermano? ¿Cuántos somos violentos? Violentos con el vecino, no, con las tinieblas, ¿verdad? Cuando venga la opresión, cuando venga el ataque, cuando venga el dardo, hermano, ¿verdad? Usted y yo tenemos que pararnos y ser violentos y decirle al enemigo quiénes somos usted y yo en Cristo. Si yo me hubiese dejado manipular por tantos argumentos, por tantos sueños que el enemigo ha lanzado en contra de mi vida, hermano, yo estuviera sentado en una silla y no estuviera aquí predicando la palabra. Pero el Espíritu Santo me ha ido movilizando que es necesario que sea violento, y es por eso que el enemigo quiere intimidarte y ve gigantes y ve demonios, porque te quieren paralizar, te quieren detener, quieren mostrarse que Él es más poderoso que nuestro Dios. Pero es una mentira, hermano. Más grande dice la palabra que el que está con nosotros, que el que está con ellos. Él opera a través de la mentira, a través de engaño, y Él está esperando, hermano, que usted le crea esas mentiras y ese engaño. Él no tiene más poder que nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, hermano. El problema es que cuando nosotros alimentamos la mentira, esa mentira se comienza a hacer una verdad en nuestro cuerpo físico, y es por eso que sentimos los ataques. Pero si usted y yo nos paramos y comenzamos a reprender esos dardos, comenzamos a reprender esa tentación, comenzamos a reprender esa enfermedad, hay que ser violento, hermano. No hay que ser pasivo, no hay que dormirnos en los laureles, hay que pararnos y declarar las promesas que son fieles y verdaderas. Pero usted tiene que ser valiente, usted tiene que ser agresivo y pararse en el nombre de Jesús. No que venga mi esposo y ore por mí, no que vengan los pastores y que oren por mí. No, levántate. Gracias, Espíritu de Dios. Si usted lee el contexto de esta palabra, hermano, usted se va a dar cuenta por qué Jesús tuvo que mencionar a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba en un hotel de 5 estrellas por causa de predicar la palabra. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. La pregunta es: ¿por qué estaba en la cárcel? Por predicar la verdad,
Porque le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El diablo quiere encarcelar a los predicadores genuinos. El diablo quiere cortarle las cabezas a los que están predicando la verdad, la palabra. Cuando confrontamos el pecado, cuando confrontamos a las tinieblas, el enemigo se va a levantar para querernos detener. Y muchos están cautivos y han caído ante la tentación del enemigo. Pero es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que ser violentos. Poner los pies en la tierra. Y saber, hermano, que estamos en guerra. Así de fácil, hermano. No le puedo poner más cosas al mensaje. Usted y yo estamos en guerra. No, hermano, es que yo no me meto con el enemigo. Usted está en guerra, hermano. Y más cuando nos disponemos a servirle a Dios. A usted lo van a poner a predicar, prepárese. Usted va a llevar un devocional, prepárese. Usted va a ver una reunión familiar, prepárese. Usted dispone su corazón a servirle a Dios, prepárese, porque antes va a venir el ataque, va a venir la persuasión demoníaca. Pero no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre nos ha placido darlo, el reino de Dios. No debemos de temerle a las influencias demoníacas. Para eso ha reposado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sé lo que te hablo, hermano. ¿Por qué no te podía hablar algo, verdad, que no he experimentado, que no he vivido? He visto las luchas. He visto al enemigo cómo me ha querido intimidar, hermano. Y este versículo que leí nunca me voy a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque este versículo que leí, hermano, este fue el último, verdad, que yo leí cuando el enemigo me atacó en la vigilia. Y usted se recordará, ¿verdad? Y sé que fue un ataque de las tinieblas, hermano. Sé, porque lo seguí manifestando, lo seguí viendo, hermano, durante un mes, 2 meses más. Porque una de las principales armas del enemigo, hermano, es neutralizar al cristiano. Te lo voy a repetir. Una de las armas del enemigo, que son muchas, hermano, es neutralizar al cristiano. Cada vez que se me daba la oportunidad de pasar al altar, hermano, comenzaba aquellos pensamientos. Te va a volver a dar lo mismo. Te vas a quedar sin palabras. Y yo comenzaba a bregar en mi mente. Comenzaba a pelear en mi espíritu. Diablo, tú eres un mentiroso. Dios no me va a dejar avergonzado. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién me ungió. Pero venía el dardo, venía el pensamiento para que yo no tuviera la fortaleza de poder pararme y predicar y testificar. Si yo escucho esa voz y la alimento en mi corazón, hermano, esa voz me ata, me cautiva y me paraliza para que yo no siga predicando la palabra de Dios. Pero he tenido que pelear contra ellos y bregar cada día, tomando posición en el reino. No nos podemos confiar, hermano, porque fui a predicar a otra iglesia, hermano, y ¿sabes qué fue lo que pasó? Llegó el dardo, y mientras estoy leyendo la Biblia me viene aquel pensamiento: hoy te va a dar lo mismo. Pero mientras estoy leyendo la Biblia, hermano, en mi mente yo estoy orando. Yo le digo: Señor, cúbreme con tu sangre. Voy a predicar tu palabra. Yo sé que hay guerra espiritual. Yo sé que el diablo muchas veces no va a querer que se predique esta palabra. Por eso hay batalla. Por eso muchos pierden su asignación, pierden su posición y entregan el privilegio que les tocaba predicar. Y ya no lo predican porque fueron influenciados por las tinieblas para que no abran su boca. Pero cuando Dios nos asigna a hacer algo, hay que hacerlo por encima de cualquier ataque, porque el pueblo de Dios va a ser bendecido. Violencia en los aires, hermano. Mire la versión lenguaje actual. Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dígale al que tiene la par: decídete. Sí, hermano, es que aquí hay que decidirse, hermano. Decídete si vas a servir o no. Decídete si vas a comprometerte o no. No te estás comprometiendo con el hombre. Con papá te estás comprometiendo. Porque lo que tú cargas, la iglesia lo necesita. El mensaje tú lo tienes, que va a traer sanidad al pueblo de Dios. Tú
Tú tienes los dones, tú tienes los talentos, pero sé violento para tomar una decisión firme y eficaz. Le voy a servir a papá por encima de todo. Usted dirá, hermano Carlos, qué fácil es hablar como usted habla. No. He tenido que pararme para poder hablarte conforme te estoy hablando, porque es el Espíritu Santo quien da la victoria. Él es el que da el poder, el que da la palabra, el que da la unción y el respaldo para que hagamos lo que hagamos. Porque hay muchos cobardes, hermanos, que solo son palabras, pero no hay esencia. Mucha emoción, hermano. Gracias a Dios. Yo no quiero emociones. No, hermano. Por eso son buenos, hermanos, los procesos. Porque allí se va a ver usted quién es. Maravilloso, mi Cristo. Por eso son buenos los procesos. Por eso son buenos los ataques, hermanos, para que usted entienda y valore lo que usted carga y el reino al cual usted y yo le servimos. Que no podemos ser medios, que no podemos tener doble vida, que no podemos ser, hermanos, allá afuera una cosa y dentro de la iglesia otra. No podemos vivir, ¿verdad?, siendo lo que no somos o pretendiendo mostrar algo aquí en la iglesia en lo cual verdaderamente no lo somos. Necesitamos mostrar la verdadera imagen de Cristo, y es por eso que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Es que usted ya se quiere ver el partido, hermano. Es que termina a las 4, por lo menos ir a ver un tiempo. No, voy a predicar la palabra. Si no predico esta palabra, voy a buscar después al Señor y no me va a hablar. Y te voy a tener que venir a contar un chiste o un cuento de vieja, como dijo el apóstol Pablo. Y allí tú vas a estar aplaudiendo, allí tú vas a estar emocionado. Pero esta palabra tú no lo quieres aplaudir porque es de confrontación, porque tú tienes que levantarte y tienes que pelear, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, tienes que pararte firme y reprender las tinieblas. Usted y yo debemos de atarnos, hermanos. Cansémonos de servirle al enemigo. Hay que hartarnos de estar apagados. Esa palabra no es mala palabra, hermano. Es cuando usted se cansa, se irrita de decir, no veo cambios, no veo fruto, algo está pasando. Pues que usted no está siendo violento. Es que usted no está siendo violento, no está siendo decidido. No, hermano, es que qué duro el mensaje, yo necesito lechita. Pablo dijo, yo les traigo vianda, pero no puedo. No puedo, todavía tengo que darles lechita porque todavía están con celos, todavía están con contienda. ¿Y cómo les voy a mostrar el mundo espiritual si entre ustedes están peleando? ¿Y cómo ustedes van a pelear contra Satanás? ¿Cómo van a pelear contra los demonios si entre ustedes mismos están con celos, están con divisiones, están con discusiones? ¿Cómo yo les voy a dar vianda? La versión NBI dice, hermano, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Aplíquelo solo usted a su vida. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted viene avanzando, hermano, contra viento y marea. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Contra viento y marea, ¿verdad? Venimos peleando, venimos batallando, venimos caminando, venimos perseverando. No nos podemos dar por vencidos, hermano. No podemos retroceder. No podemos tirar la toalla. Pero dice la palabra, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. La pregunta es, ¿de quién usted está aferrado? ¿De la batería? ¿De un micrófono? ¿De un puesto? ¿De un púlpito? ¿De dónde usted está aferrado? Sí, porque hay muchos que le quitan el puesto, hermano, y se van de la iglesia. Estaba aferrado de su asignación, de su posición. Cristo dice, no, aférrate de Él, aférrate de mí, aférrate de Cristo, aférrate de la palabra. Un púlpito no te define, un instrumento no define la unción y la esencia que tú cargas del Maestro.
Es necesario, hermano, que nos aferremos a Él. Ese es un violento. Estoy aferrado a Cristo. Por eso Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es ser violento, hermano. ¿Usted cree que lo dijo en un momento donde todo le iba bien? Él dijo estas palabras en medio de la persecución, en medio de la batalla. Él dijo estas palabras, hermano: nada me va a poder separar de Cristo. Pero ¿por qué tú te quieres separar de Cristo? Porque tú no has visto el milagro, porque tú no has visto la respuesta, porque tú no has visto la petición. Que nada de eso te mueva de Cristo. Aférrate a Él con violencia. Tarde que temprano voy a ver el milagro, y si no lo veo, seguiré creyendo, seguiré firme, seguiré violento, diciéndole a papá que lo amo, que confío, que creo. Nada me va a hacer desistir de la gracia y del fundamento de mi fe. Si le hablo fuerte, hermano, para que no se me duerma. Quisiera hablarle un poquito suave, pero es necesario, hermano, que nos aferremos a Él. Hay que aferrarnos a Cristo, hermano. Segunda de Corintios 10 dice: pues aunque andamos en la carne, hermano, yo no milito según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántas fortalezas muchas veces el enemigo levanta en nuestra vida? Y esa fortaleza me hace resistencia a mí. Quiero avanzar, pero hay una fortaleza que no me permite. Por eso muchas veces nosotros nos disponemos a buscar a Dios, hermano, y vemos fortalezas. Comienzas el primer día, pero el segundo ya tú te cuesta. Comienzas el tercero, ¿verdad? Y comienzas a agarrar vuelo, comienzas a llenarte del Espíritu Santo, pero vas a encontrar un momento donde hay una fortaleza, donde el enemigo se te va a parar y te va a decir: de aquí tú no pasas. ¿Cuántas veces usted se ha levantado de orar de madrugada y ha venido el ataque? Un día me levanté a las 3 de la mañana. Hermano, me dieron unas náuseas, hermano. Me puse blanco como el papel, helado, frío. Ni yo me explicaba. A orar, hermano. Mire que yo fui al baño a querer vomitar y no pude vomitar. Yo pude entender que el enemigo no quiere que usted lloremos. Por eso va a traer influencias, sean físicas, sean espirituales, ¿verdad? Para paralizarnos, para detenernos, porque sabe que el secreto del poder del cristiano está en la oración. Ese es el secreto, hermano. La oración. Por eso la oración no la podemos negociar. No la podemos negociar. Derribando argumentos. ¿Cuántos argumentos usted recibe diario? ¿Cuántos pensamientos, hermano, destructivos, maliciosos, usted y yo recibimos diario? Diarios usted y yo recibimos dardos, flechas encendidas, pensamientos malos, pensamientos contrarios, recuerdos de nuestro pasado, recuerdos de nuestros pecados. Y si nosotros no estamos bien fundamentados en nuestra fe, si no estamos fuertes en el Espíritu, esos pensamientos nos derriban, nos cautivan y nos hacen sentirnos menospreciados. No nos valoramos y ya no nos queremos acercar a Dios porque nos sentimos inmundos ya cuando la sangre nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha restaurado. Es necesario, hermano, que ganemos territorio espiritual, porque el campo de guerra, el campo de batalla es la mente. Porque sabe el enemigo que si te agarra la mente, te lo agarró todo. ¿Cuántos argumentos, hermano? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no es viendo película, hermano. Voy a distraer mi mente porque estoy pensando mucho, voy a ver una película. No. La palabra, la oración,
Y muchas veces vas a tener que bregar días, semanas, meses. Pero mientras tú bregas, Dios permite que tú te ejercites espiritualmente. Y cuando ha pasado un lapso de tiempo, Dios te da la victoria. Van a venir los mismos pensamientos y tú te darás cuenta que ya no tienen el mismo poder, que ya no tienen el mismo efecto en tu vida espiritual, que ahora viene ese pensamiento, a ti no te daña, no te manipula, no te hace sentir menos. ¿Por qué? Porque estás ganando estatura, estás ganando madurez espiritual, porque usted y yo necesitamos ejercitarnos espiritualmente, pero a veces nosotros no queremos, hermanos, estamos ahí apagados, estamos llorando, frustrados. No, hay que ser violentos en el espíritu. Violentos. Violentos. Otra versión dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fuerza del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que nos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Hay una guerra, hermano. ¿Cuántos han sentido guerra espiritual? ¿Cuántos muchas veces hemos sentido una opresión, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cantar 2 coritos? Y ya te dije, muchas veces no creas que va a ir en un momento. Vas a tener que bregar meses, años, vas a tener que bregar. Pero mientras bregas, tú te fortaleces por dentro. Mientras bregas, tú te ejercitas por dentro. Y te vas a dar cuenta que no eres tan débil como el diablo te hace pensar. Tú cargas poder, cargas identidad, cargas esencia de Dios, cargas al Espíritu Santo, cargas sabiduría. Apliquémoslo en esos momentos de ataque, en esos momentos de distracción. Apliquemos, hermano, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay batallas que se pierden, pero no podemos perder la guerra. Por eso Pablo dijo: derribado, pero no destruido. Estoy derribado, sí, pero no estoy destruido. Todavía tengo fuerza, todavía tengo la unción, todavía no pierdo la esperanza, todavía cargo la palabra, cargo la promesa, cargo los sueños, cargo la visión. Tarde que temprano lo voy a ver. Y Pablo se levantaba, hermano, ¿verdad? Él no estaba esperando que vinieran y le profetizaran. Profetízate tú, profetízate la palabra, levántate tú. No está esperando que ya viene, ¿verdad? Nuestro retiro, que es poderoso, que es glorioso. Pero no esperes que venga el retiro para despertar, para abrir los ojos espirituales y volverte un violento en el espíritu. Es que usted ya está buscando quién es el evangelista, ¿verdad? Y algunos ya buscaron a ver qué unción anda. ¿Cuál es la unción que tú tienes? ¿Sabes qué es lo triste de la iglesia, hermano? Que andamos midiendo la unción, buscando la mejor unción. Pero ya muchos, hermanos, que ya danzaron, corrieron, profetizaron, pero no se levantan, siguen en la misma posición. No pasa nada, porque solo buscas experiencia. No, que te cambie el juego por dentro, que te impacte para que él comience a buscarlo día a día. Pero ya andamos buscando a ver si Dios lo usa o no lo usa. Pero pasa el retiro, hermano, y uno dice: y no era aquel que andaba solo corriendo, y no era aquel que andaba volando, vuele aquí, corra aquí, ministre a su pueblo, ministre a la iglesia. Usted carga la unción, desátela en casa, desátela aquí, muestre la gloria que usted carga. Pero queremos la unción de otros. Cultívala tú, dobla tus rodillas, siembra la oración, siembra la palabra, cultiva la unción. Cuando venga el ataque, se va a echar de ver que tú eres hombre de oración. Porque cuando llega la tentación, tú le dices: diablo, que esta unción me ha costado rodillas, tengo palabra. Pero como solo eres fuego, hermano, y no hay esencia, y no hay palabra, y no hay herramientas espirituales,
Soy el primero que corre, soy el primero que cae. Yo me alegro que oren por mí y va que la unción, pero he entendido que me toca a mí cuidarla. Me toca a mí levantarme y orar. Porque te digo una mala noticia, te puede caer la unción, pero si en la semana no buscas a Dios, vas a estar más muerto que vivo. Cristo vive. ¡Aleluya! Se fueron los amenes, hermano. Te estoy diciendo algo que yo viví. Andaba buscando el fuego, andaba buscando la unción. No, me dijo el Señor, búscala tú, paga el precio tú, ora, predica, llénate de mí. Porque cuando estás en la prueba no está el evangelista, no está el predicador, no está aquel que corre, que danza. Tú tienes que pelear tu batalla, tú tienes que ser violento en el espíritu, tienes que ser violento, agresivo en el espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Ponga el número de teléfono del evangelista, hermano, porque muchos le van a estar llamando al mes siguiente. Y no menospreciamos los ministerios. No me diga eso. No estoy queriendo decir eso. Honro los ministerios y valoro la unción de los hombres de Dios que pasan por acá. Pero el pueblo ha malinterpretado la unción, ha malinterpretado el fuego. Ya no lo buscan, ya no quieren pagar el precio, ya no quieren orar, ya no quieren gemir, ya no quieren pasar el proceso. No, que venga el evangelista y me ponga las manos. No, tiene que pasar el Getsemaní, porque no hay gloria si no hay cruz. No hay gloria si no hay cruz. Todos los hombres de Dios, hermano, sufrieron violencia por predicar el evangelio del reino. Y nosotros no queremos sufrir nada, hermano. Por eso yo te digo algo. Entre Dios más te use, bájate más. Por eso Dios permite, hermano, los procesos. Por eso Dios permite el zarandeo para purificar el corazón de su siervo. Porque puede ser que usted me vea predicando así aquí ahorita, hermano, ¿verdad? Y Dios permite, yo llego a la casa y ¡pum! Un dardo para que me baje y entienda que no es por mi fuerza, ni es por mi poder, sino por su gracia y por su misericordia. Porque lo he visto, hermano. Porque muchas veces el corazón del hombre es presto para enorgullecerse y creer que es por nuestros méritos. No son nuestros méritos. Pablo dijo, yo he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia que Dios me ha dado, me ha confiado. Es su gracia. Todos los hombres de Dios, hermano, sufrieron violencia espiritual. Y lo vemos en Mateo 10, en Hechos 16. Dice la historia, hermano, porque el tiempo se nos va. Hechos 16. El apóstol Pablo, hermano, reprende un espíritu de adivinación. ¿Qué pasó luego que lo reprendió? Y esa niña quedó libre. ¿Qué pasó? Ya ves por qué no nos podemos andar jactando. ¿Por qué no nos podemos andar vanagloriando? ¡Ay, el espíritu de adivinación! ¿Vieron cómo me obedeció? Dice la palabra que se levantó una persecución y por causa de ello a Pablo y a Silas lo metieron en la cárcel. Porque hay una violencia en el espíritu donde el enemigo se va a levantar para contrarrestar los ataques que usted y yo le hacemos a las tinieblas. Pero no debemos de temer, hermano, porque más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Pero Dios nos está haciendo entender, hermano, que hay batallas donde usted y yo tenemos que pararnos. Ya la batalla más grande la ganó Cristo, pero hay cosas con las cuales aún vamos a bregar, porque si no, no estarían acá estas historias, hermano. ¿Por qué Pablo tuvo que ir a la cárcel? Pero allí me deja saber un hombre de oración, un hombre de unción, un hombre de fuego, un hombre de poder. Aún en la cárcel dice la palabra que Pablo y Silas, ¿qué hicieron, hermano? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Violencia. Violentos en el espíritu. Violentos. Porque ellos tenían la opción de quejarse,
Tenía la opción de menospreciar su llamado. Tenía la opción de quejarse. Tenía la opción de llorar, de quejarse delante de Dios. Pero ellos fueron violentos, agresivos en el espíritu. Y comenzaron a cantar. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a interceder. Y el mundo espiritual comenzó a manifestarse a su favor. Es tiempo que usted y yo entendamos que en tiempo de batalla hay que comenzar a adorar a Dios. Hay que comenzar a orar. Hay que comenzar a clamar. Hay que ser violentos espirituales para que veamos la promesa de Dios y la mano de Dios moverse a favor de nuestra vida. Estos hombres, hermanos, fueron violentos. Dice la palabra en Hechos 23 que a Pablo, hermano, lo encarcelaron por predicar el evangelio. Pero el Señor le dice: Pablo, me es necesario que vayas y des testimonio de mí en Roma. ¿Verdad? Qué bonita la profecía, ¿verdad? Y Pablo diciendo: voy a ir a predicar a Roma. Pero antes de ir a Roma, hermano, él tiene que ir a Jerusalén. Y dice la palabra que un profeta llamado Ágabo bajó y quitó el cinto del apóstol Pablo y se amarró las manos y los pies. Y él dijo al dueño de este cinto: esto es lo que le espera en Jerusalén. Los van a encadenar, los van a perseguir. Esas profecías, esas jamás las queremos oír nosotros. Dios reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos otro tipo de profecía, ¿verdad? Pero a Pablo le dijeron: Pablo, lo que te espera en Jerusalén es cárcel. Lo que te espera es persecución de tus hermanos. No me importa, dijo Pablo, porque Dios me ha dicho que es necesario que yo vaya a predicar a Roma. Tengo que pasar el proceso antes de ir a Roma. Solo me va a capacitar y me va a preparar para que cuando ponga los pies en Roma, no los pongo yo, los pone el grande conmigo. Porque en Roma se movía otro principado más grande que el que estaba operando donde estaba Pablo. Dios lo tenía que capacitar y prepararlo para ir a otro nivel. Pero qué lindo capacita a Dios, hermano. Y dice que los hermanos quisieron decirle: Pablo, no vayas, por favor, que no te acontezca eso. No permitas que te metan en la cárcel. Y dijo Pablo: voy para Jerusalén. Pregúntame qué pasó en Jerusalén. Este profeta era genuino, hermano, porque lo que él profetizó pasó. Lo metieron a la cárcel y Pablo pidió apelar al César. Y él va para Roma, hermano, a dar testimonio de Jesús. Mientras él va para Roma, ¿qué pasa, hermano? Hay violencia en el mundo espiritual porque el diablo no quiere que Pablo ponga los pies en Roma, porque los hombres de Dios cargan palabra, cargan poder, cargan unción. Ellos eran los trastornadores. Por eso hay lucha espiritual. A medida que usted y yo vamos avanzando, vamos caminando, hay persecución, hay lucha, pero es ahí donde usted y yo tenemos que pararnos y entender que hay una gloria mayor, que solo Dios me está capacitando para el próximo nivel. Dice la Biblia que mientras Pablo va naufragando, hermano, se levantó, ¿verdad?, un ciclón llamado Eurocludón, ¿verdad? El mismo diablo en ese tornado, hermano, donde destruyó el barco, ¿verdad? Dice la palabra. Pero Pablo era un hombre de oración, que el Señor le dijo: no se va a perder ninguna vida, va a haber pérdida material, pero las vidas están en mis manos. Vemos cómo había oposición para que la palabra de Jesús no era una palabra de hombre. Fue Dios, fue Jesús mismo que le dijo que era necesario que fuera a dar testimonio a Roma. Pero vemos, hermano, que mientras él va a Roma, pero le voy a leer Hechos 23:11 para que usted no diga: el hermano se lo está inventando. Hechos 23:11 dice: la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Voy para Roma, hermano Juan. Me han profetizado bonito. Voy a las naciones, voy aquí, voy allá. Prepárate, porque antes de que esa palabra se cumpla, van a preparar tu corazón, te van a purificar para que tengas esencia, para que seas genuino, para que ya cuando estés en Roma no te pierdas viendo las estatuas, viendo el dinero, viendo el trabajo, y te enfoques en la asignación, en el llamado que tú cargas. Muchos nos estamos distrayendo y estamos poniendo nuestra mirada en lo que no es nuestra asignación, porque vivimos desenfocados. Y Pablo, hermano, se levanta el ciclón queriéndolo detener, como que algo iba a pasar en Roma, hermano, que no convenía que Pablo llegara.
Y llega a la tierra de los naturales, ¿verdad? Que hermano Moisés predicó. Se baja Pablo, hermano, y le pica la serpiente. Lucha tras lucha, batalla tras batalla, violencia espiritual. Pero Pablo, hermano, se sacudió la víbora y la tiró en el fuego. Eso es esencia. Esa es oración. Eso es tener un llamado genuino, hermano. Porque Pablo no bebía buscando a los profetas. No, era un hombre de intimidad. Era un hombre de poder. Era un hombre que cargaba palabras. Él sabía que esa serpiente no lo podía detener porque tenía una palabra, que su destino es ir a Roma. No puedo morir aquí con los naturales y mucho menos por una picada de serpiente. Hay demonios que nos tienen paralizados. Sacúdete. Ese demonio no te puede detener. Ese espíritu no te puede detener. Hay algo más grande que Dios tiene para nosotros, hermano. Y podría testificarte de cuántas cosas el enemigo ha hecho para querer detenerme, porque tengo que testificarte. Yo no voy a hablar de ti, porque yo no conozco tu vida. Pero yo sí podría decirte muchas cosas que el enemigo ha hecho para que yo no predique acá. Y muchos pensamientos que llegan a mi vida para yo querer dejar la iglesia. Pero el Señor siempre trató conmigo y me mostró que esta es la casa en la cual Él me asignó. Aunque quizás muchas veces uno quiera ver cosas, hermano, que no están en el diseño de Dios. Pero es necesario que uno sea obediente y se someta a la palabra de Dios. Porque lo que Dios ha prometido hacer conmigo, lo va a cumplir en esta casa. Lo va a hacer conforme a su voluntad. Porque a veces queremos buscar otras cosas en otro lugar donde Dios no nos ha llamado. Pero qué lindo el Espíritu Santo, hermano. Pero algo que se metió en mi corazón. Cuando yo le hice la oración al Señor, le dije, Señora, envíame a un lugar porque yo me quiero congregar. Dios le bendiga, se fue. Iglesia de la Vida de Dios. Dios me trajo acá. ¿Ha sido fácil? No. He pasado proceso. ¿He llorado? Sí. ¿He sido llevado al límite? Sí. ¿Me han quebrantado? Sí, y es necesario, porque si no, no tuviera la madurez que tengo. ¿Sé que van a haber otros procesos? Claro que sí, porque es necesario que usted y yo crezcamos, maduremos, vayamos, hermano, a otro nivel. Pero no nos podemos dar por vencidos. Hay que ser violentos en el espíritu. Hay que ser atrevidos y pararnos y creerle a Dios y creerle a su palabra, a sus promesas. Aunque muchas veces cuando tú quieras ver la bendición, tú no la vas a estar viendo. Quizás vas a ver opresión, quizás vas a ver ataques, quizás vas a ver oposición. Pero es ahí, hermano, donde tú te tienes que pulir, identificar lo que tú quieres en esta vida y no dejarte mover por cualquier cosa. Porque ¿qué pasaría, hermano, si yo me iría de la iglesia? ¿Qué hubiese pasado si me hubiera ido? El Dios que me trajo acá me iba a hacer ver allá, ¿verdad? ¿Verdad? Que esto no es solo por lo que uno mira, hermano. Porque mire, Dios es tan lindo, hermano. Que uno ve cuando ve iglesia, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué poder, qué unción. Y Dios me dio un sueño a través de una iglesia. Los mismos problemas que uno ve en la iglesia acá, se ven allá. Y yo dije, Señor, wow, pero qué unción. Pero para que veas que también, que las mismas luchas que tenemos acá, también los tienen ellos, hermano. No crea que porque hay más unción, porque hay milagros, porque hay señales, porque hay maravillas, la gente no pasa procesos, no pasa pruebas, no pasa luchas. Si le están predicando eso, hermano, son mentirosos. Dios habla a tiempo, hermano. Entonces, ¿qué he hecho yo? Esperar. Y creerle a Dios. A su tiempo Él lo hará. No mire el reloj, hermano. 7 minutos me quedan. Aquí voy cerrando ya, hermano. Pablo, hermano, apenas puso pie en esta isla, ¿verdad? Le pica la serpiente. ¿Cuál era la necesidad que había ahí, hermano? Allá habían enfermos. Había una comunidad necesitada de palabra. Dijo el diablo, este no lo puedo dejar que ore por estos enfermos. Es necesario que yo lo detenga ahorita. Y mire que usó una serpiente, hermano. Póngale usted nombre a esa serpiente que le anda picando. No puedo permitirle a Pablo que predique aquí. Lea
Lea la palabra, hermano, en Hechos 28. Dice la palabra que después él se fue a orar, porque uno de los grandes de esa ciudad, su padre estaba enfermo de disentería. Oró Pablo y recibió sanidad, y trajeron todos los enfermos. Y yo te digo algo, que en ese lugar quedó una iglesia, hermano. No lo dice la palabra, pero tú crees que esa gente no iba a predicar ahí, hermano. Entonces tú puedes ver que hay violencia espiritual. Hay violencia. Cada paso que tú y yo damos, hermano, el enemigo no quiere que tú y yo nos levantemos. No quiere que tú y yo crezcamos. No quiere que tú y yo vayamos a otro nivel. La pregunta es, ¿qué tú y yo vamos a hacer? ¿Vamos a ser violentos? Aquí cierro con el último versículo, hermano. 1 Tesalonicenses 2:18. Ve al apóstol Pablo lo que dice. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Quién lo estorbó? ¿Cuántas veces hemos sido estorbados por él, hermano? Y muchas veces no lo hemos discernido, no lo hemos entendido. Hay muchos que ya tendrían que estar predicando, hermano. Hay muchos que ya tendrían que estar en otro nivel. Hay muchos que ya tendríamos que estar ejecutando los dones y los talentos que nos han sido asignados. Pero no hay forma que despeguemos. Porque no queremos tomar voluntad propia, hermano. ¿Verdad? Y decir, no, yo necesito despegar. Necesito ser violento en el espíritu y tomar acción. Y cuando usted y yo lo hagamos, hermano, aunque venga la oposición, usted y yo sigamos adelante. Porque tarde que temprano, Dios abrirá la puerta. Y la bendición, usted la va a poder disfrutar. ¿Verdad? Pero hay que ser violentos en el espíritu. ¿Cuántos violentos hay acá? ¿Cuántos violentos hay, hermano? Póngase de pie. Ya no le pongo ni le quito. Porque ese fue el mensaje que Dios me dio, hermano. Para poder predicarlo en esta hora. Violentos. Violencia en los aires. Vamos a hacer el llamado, hermano. ¿Verdad? Hay que ser reverentes a la palabra. He predicado lo que Dios me ha dado, hermano. He predicado lo que Dios me dio para poder hablarles en esta hermosa tarde. Yo voy a hacer un llamado, hermano. Si hay alguien acá que no tiene al Jesús como su Señor y Salvador, yo le hago la invitación. Venga a Cristo. Cristo te ama. Cristo tiene un plan divino para tu vida. No pierdas la oportunidad. Tu mañana no lo tienes garantizado. Hoy estás aquí, mañana tú no lo sabes. Pero lo importante es asegurar nuestra vida en Jesús. Y Pablo dijo, si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, de Él somos. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Y esa garantía solo la da Cristo a través del arrepentimiento. Así que yo hago un llamado en esta hora. Si alguien quiere arrepentirse y confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal, ven aquí al altar, yo quiero orar por ti. Si hay alguien, hermano, que ha estado batallando, que ha estado bregando, que necesita fortaleza espiritual, que usted sabe que lo necesita, hermano, venga aquí al altar. Vamos a orar al Señor. Que Dios le dé fuerza, que Dios le dé gracia, que le dé sabiduría, para que usted pueda perseverar, para que usted pueda ser valiente y pueda pararse ante toda adversidad, ante toda prueba, ante toda lucha. Sé que todos pasamos procesos, pasamos dificultades, pero sea valiente, hermano, sea valiente y venga al Señor. Venga Jesús. Él está aquí para fortalecerlo. Él está aquí para levantarlo. Esa prueba no es más grande que Cristo. Esa prueba es temporal y es pasajera. La palabra dice que esta tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Cada proceso Dios lo permite con propósito. Vamos, venga al altar, hermano. Quiero orar por usted. Gracias, Espíritu de Dios.